Bendecidos, bienvenidos una vez más a este espacio que hemos catalogado como una obra preparada de antemano por Dios sin herir a nadie. Hoy vamos a estar hablando del estado de inmadurez o el estado que no le sirve al espíritu para perfeccionarse, al estado del cual el espíritu siempre llama para alcanzar la medida y la estatura de varón perfecto, al ser entendidos de la formación del conocimiento de Cristo en nosotros, ¿sí? O sea, quiere decir para que el espíritu no se quede en los dolores de parto y pueda formar a Cristo en cada uno de nosotros. Así que vamos a entrar en materia. Hoy vamos a utilizar unos versículos muy interesantes. Dice 1 Corintios 13:8, el amor nunca deja de ser. ¿Sí? El amor nunca deja de ser. Recuerde que la palabra Dios y la palabra amor es igual. ¿Sí? No es que Dios es amor, no, amor es Dios. Todo el amor, Dios. Dios es amor. Pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas. ¿Sí? O sea, ¿dónde descendieron lenguas y dónde descendió la profecía? En el día de Pentecostés. O sea, Pablo está diciendo que esa medida en ese momento era una medida anterior, de niño, una medida de niño, y ya va a ver por qué. Dice, se acabarán y cesarán las lenguas, ¿sí? Y la ciencia acabará. ¿Cuál ciencia? Si él estaba ingresando, hasta ahora se está hablando de la ciencia de la gracia, ¿cuál era la ciencia que iba a acabar? Pues la ciencia de la ley, o sea, el conocimiento de la mente de Moisés iba a acabar, ¿sí? Porque esa ciencia hace parte de estas cositas, ¿sí? Como que para esa ciencia acabando, la madurez eran las profecías y las lenguas. Pero ya acabando, la madurez en la gracia es otra. Y vamos a introducirnos a eso. Dice 1 Corintios 13:9 y 10. Dice, porque en parte conocemos. O sea, la ciencia de la ley que acabó, esa ciencia en parte conoce. ¿Sí? ¿Por qué en parte conoce? Porque hay una transición. Lo que Pablo estaba hablando aquí era de una transición del estado de niño que tenía esta iglesia de los Corintios. Recuerde que ella tenía muchos dones y muchas señales, sanidades y todo, pero eran muy carnales, ¿sí? Andaban en divisiones, en disensiones, en pleitos, en peleas, andaban en, escándalos. Dice que aún ni en los gentiles se oyen esos escándalos, les dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque ese estado deja a la persona en esa posición, ¿sí? El estado de niño. Entonces dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces, ¿se acuerda que dice que hablar lenguas es hablar misterio con Dios? Bueno, ese en parte conocemos viene el ejercicio de las lenguas, ¿sí? Que cesarán cuando venga lo perfecto. Dice, esa parte que conocemos, por ejemplo, se habla en lengua, ¿no? Y la gente dice, por ejemplo, en lengua dice, Satanás fue destruido en la cruz, Hebreos 2:14. ¿Sí? Era un misterio para esa persona hablando en esas lenguas. Por eso comienza a comprender algo más. No porque hable, porque ahí no está entendiendo, pero ahí está diciendo el misterio. ¿Dónde nos pasamos a conocer? Bueno, en la gracia. En la gracia es donde pasamos a conocer, en la ciencia de la gracia, esta no que acabará, que es la ciencia de la ley, sino en la ciencia de la gracia es donde vamos a conocer lo perfecto, ¿sí? Porque cuando venga lo perfecto, dice así, dice, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte acabará. O sea, ¿qué está diciendo que es en parte? Las profecías y las lenguas cesarán. ¿Y por qué las profecías? Recuerde que el último profeta, según la ley, fue Juan, ¿sí?
juez Juan. Entonces, como le digo, esta ciencia de la ley encierra la mente de Moisés. Las lenguas cesarán y las profecías, porque vendrá a ser revelado que el último profeta fue Juan, ¿sí? Según la mente de Moisés, y en la mente de Cristo alcanzamos en madurez. Por eso es importante salir de la posición de niños. En madurez espiritual alcanzamos lo perfecto, y lo que es en parte, o sea, lo que teníamos en la mente de ciencia de la ley, acabará. Dice 1 Corintios 13, 11 y 12, cuando yo era niño, ¿sí? Esto es una continuidad de ese capítulo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, ¿sí? Entonces, ¿de qué estaba hablando él? ¿Qué son las cosas de niño? Las profecías, porque hablamos así, porque no conocemos en parte, porque conocemos en parte, y los misterios y las lenguas, que son misterios que también conocemos en parte. Pero por eso la mente de Cristo alumbra los misterios, ¿sí? Por ejemplo, un misterio que ya conocemos que ha sido revelado es Hebreos 9:26, que el pecado fue quitado en medio para siempre por una sola ofrenda en la cruz. Entonces no hay pecado después de la cruz. Entonces aquí, los que andan en parte, hablan en lenguas de ese misterio, y eso es lo que pueden estar diciendo, ¿sí? O andan en parte profetizando, pero no se les ha abierto el ojo del entendimiento en el conocimiento perfecto, para que lo que es en parte se acabará, ¿sí? Porque todo esto es por medidas. Por medidas. Por ejemplo, la medida de niño tiene un ambiente espiritual, ¿sí? Un ambiente donde, por ejemplo, dice Hebreos 6, 1 y 2, dice, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento. Entonces el niño anda echando siempre el fundamento de arrepentimiento, que es lo que se ve en el sistema religioso, ¿sí? Que siempre llaman a arrepentirse. Entonces echan el fundamento no una vez, sino otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, haciendo que se pisotee la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque el pecado fue quitado en medio para siempre. Dice de la fe en Dios, ¿sí? Entonces en esos rudimentos tienen la fe en Dios, viéndolo por fuera. No tienen la fe de Dios, que es el don de Dios dentro de nosotros. Donde tú sabes que tú crees es porque tú mismo eres el templo de Dios, y Dios está en ti, y Él es el que produce que tú creas, que tú conozcas, que pases de creer a ser conocido por Dios y conocerle, o sea, a saber de Dios. Dice de la imposición de manos, también es algo referente que viven los niños a toda hora. Quiere que oren por ellos, que les declaren, que les profeticen, que les hablen en lenguas, ¿sí? Eso es una posición lo más bajo, o lo que no es perfecto, porque Pablo dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿sí? Vamos a lo perfecto. O sea, te está diciendo que no es perfecto. De la imposición de manos, dice, de la resurrección de los muertos, ¿sí? Ya estamos resucitados en Cristo. ¿Por qué? Porque somos una nueva creación. Entonces estamos resucitados en el postrer Adán Jesucristo, porque el anterior Adán que nos destituyó fue destruido en la cruz. Entonces esa nueva creación es el nuevo Adán Jesucristo, el postrer Adán Jesucristo, en el cual nos identificamos, del cual recibimos nombre, del cual tenemos identidad eterna. Y del juicio eterno, ¿sí? Ese juicio pues lo habla el libro de Apocalipsis, dejando ya, dice, porque es un rudimento, porque ya fuimos a juicio, fuimos sepultados, condenados a muerte, ¿sí? Pagaron el precio por nosotros, nos resucitaron, nos sentaron en lugares celestiales, ¿sí? Porque el que anda en el Espíritu no tiene ninguna condenación. Entonces Pablo dice, yo les muestro un camino más excelente, o sea, que es andar en el Espíritu y en el conocimiento pleno, para que lo que es en parte se acabe, ¿sí? Entonces, esto es adquirir madurez espiritual. Dice,
hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces Pablo está hablando de que adquirió la madurez espiritual, porque si no, no estaría hablando de que cuando conozcamos lo perfecto, lo que es en parte acabará. No estaría hablando de eso. Entonces él ya conocía qué es lo perfecto, ¿sí? De los misterios que nos hemos enfocado, ¿sí? Que la cruz destruyó el pecado para siempre, no hay pecado hace más de 2000 años, destruyó a Satanás para siempre, no hay Satanás hace más de 2000 años, ¿sí? Que hay el conocimiento pleno de Cristo, la madurez espiritual, que vamos adquiriendo. Ya está en nosotros, pero vamos adquiriendo que sea manifestada en nosotros. Dice, ahora vemos por un espejo oscuramente, ¿sí? Le está diciendo a todos ellos que andar en las profecías y en las lenguas, recuerde que los dones del Espíritu fueron dados para que crean, los incrédulos creyeran. Pero si usted se queda solamente en esto, ¿sí? Usted se queda como un incrédulo, porque solo creyó, ¿sí? Solo creyó, o sea, creyó la señal que vio para, para creer en Jesús, pero no sale del estado de niño que te deja solo en ese estado de creencia, ¿sí? Y no pasas a la madurez espiritual. Dice, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. A ver, el primero que habló cara a cara con Dios fue Moisés, ¿sí? Dice que Moisés subió al monte Sinaí y Dios le habló y habló con Dios cara a cara. Entonces, como sabemos que Dios no le mostró un rostro y también sabemos por la revelación de Jesucristo revelada en el tercer cielo, que dice que la palabra antes dada fue por ángeles, sabemos que el que habló con Moisés fue el ángel del Señor, ¿sí? Y cara a cara, ¿qué le dijo cara a cara? Bueno, sin pelos en la lengua le dijo lo que tenía que decirle. Entonces Pablo aquí está diciendo, entonces veremos cara a cara para tener esa conversación del entendimiento sin pelos en la lengua, o sea, que dejes de estas niñerías de las profecías y de las lenguas, porque es la ciencia de la ley y esa ciencia acabará. ¿Sí? Es parte de la ciencia de la ley y esa ciencia acabará. Porque ahora estamos en la ciencia de la gracia, lo perfecto. Dice, y ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Bueno, ahí es donde tú te conoces en el postrer Adán, ¿sí? En el postrer Adán Jesucristo, que es el evangelio de la gracia que se encuentra en nosotros desde antes de los tiempos y de los siglos. O sea, desde antes de la creación. ¿Sí? Porque somos un espíritu con Dios eterno, que está teniendo una experiencia física en un vestido, como dice Job, me vestiste de piel y de carne y me uniste con huesos y coyunturas. Pero entonces, ¿qué significa como fui conocido? Bueno, que eres hijo de Dios, eres espíritu, antes de participar de carne y sangre, que eres eterno. Eso es lo que se refiere Pablo. Entonces, conoceré como fui conocido. Porque es importante entender que tenemos esta identidad celestial. Tú la tienes, creas o no. Tú eres perdonado, ya fuiste perdonado el pecado, quieras o no. Ya no hay pecado en ti, quieras o no, no hay pecado. Manifiestas ese engaño. Si estás en mala conciencia, manifiestas ese engaño. ¿De qué? De la apostasía. Pero tú ya has sido limpio, perdonado, justificado. ¿Sí? Tú no eres ningún pecador. Hebreos dice que eres un espíritu hecho perfecto para siempre. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque te saca del estado de niño, donde dejas de estar en estos rudimentos, los rudimentos, dejando ya, Pablo dice, dejando ya hace 1960 años, y todavía seguimos en eso. ¿Por qué? Porque no es lo perfecto. Yo les presento un camino más excelente, ¿sí?
¿Por qué? Porque si todo aquel, dice, y todo aquel, Hebreos 5, 13 y 14, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Entonces, ¿cuál es la palabra de justicia? El entendimiento perfecto, ¿sí? Para que acabe lo que es en parte. El entendimiento perfecto, la revelación de la palabra de justicia, las palabras inefables de Dios en el tercer cielo o paraíso, que le fueron predicadas al apóstol Pablo, que están encriptadas en estas cartas de Romanos a Hebreos, 14 epístolas, donde está el Evangelio de la Gloria, el único Evangelio, no hay más Evangelio, ¿sí? El único predicado por Jesucristo directamente. Dice, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, ¿sí? ¿Uso de qué? ¿De qué viene hablando? De la palabra de justicia. O sea, los que por el uso confiesan, ¿sí? Que son limpios, que fueron hechos perfectos por una sola ofrenda para siempre, como dice Hebreos, que son la congregación de los primogénitos hechos justos para siempre, de los espíritus hechos justos para siempre, o sea que no son pecadores, porque dice que Hebreos 9:26 quitó el pecado de en medio, Hebreos 2:14 dice que Satanás fue destruido en la cruz y que no existe después de la cruz. Esa es la palabra de justicia, porque es la justicia que hizo Dios en la cruz para darte libertad. ¿Sí? El niño aquí lo lleva todo viento de doctrina, todo viento de doctrina. ¿Sí? Cualquiera le dice algo y corre para allá, este le dice esto y corre para allá, corre para allá, corre para allá. Pero el niño se va hasta las sanas palabras de justicia, ¿sí? Comienza a tener alimento sólido, alcanza la madurez, para los que por medio del uso de la palabra de justicia tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. ¿Sí? ¿Qué es discernir? Discernir un don del Espíritu, del bien y del mal, o sea, del nuevo pacto y del antiguo pacto. ¿Qué quedó atrás de la cruz y qué es después de la cruz? Lo que es después de la cruz, dice el apóstol Pablo, el evangelio recibido por mí no fue según hombre, sino me lo reveló personalmente Jesucristo, directamente Jesucristo. ¿Sí? Entonces Jesucristo en el estado de gloria, ¿sí? Porque resucitó y subió a la estatura de Padre, en ese estado de gloria se le reveló a Pablo y le dijo, Pablo, esto es lo que fui a hacer a la tierra. Entonces, ese ejercicio, ¿sí? Este ejercicio de los sentidos es solo por la palabra de justicia, no por la palabra de esta. Profecías y lenguas, hablando lo que conocemos en parte. ¿Sí? Entonces esto es una transición. Pablo estaba llevando a la iglesia a una transición, porque ya les había hablado, ¿sí? Ya les había hablado del Evangelio, pero ellos estaban colocados, ¿sí? En la ciencia de la ley, porque es la que acabó. Lo que pasa es que todavía hay gente que no ha pasado el estado de madurez y siguen hablando de la mente de Moisés, pero estamos hablando ahora de la ciencia de la gracia. Entonces, dice 1 Corintios 3:2, dice que les tocó, dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces y no son capaces. Son carnales por andar en celos, contiendas, disensiones. Así son carnales y andas como los hombres. O sea, no andas con la naturaleza que es Dios en ti, sino andas según los hombres, en celos, contiendas, disensiones. Entonces, el no tener alimento sólido en la palabra de justicia y el no ejercitar los sentidos en discernimiento de el nuevo pacto y el antiguo pacto, te pone en una posición donde tomas solo lechita y no vianda, ¿sí? Vianda, pues sabemos que es alimento sólido, ¿sí?
hablando de la palabra de justicia. O sea, es el trigo, es la revelación, es el misterio. Si usted pues sigue estos videos que hemos considerado una obra preparada por Dios de antemano, y una obra preparada por Dios de antemano ya terminó, porque dice que Él está en su reposo y los que hemos entrado en el reposo de Él también descansaron de todas sus obras. Por eso esto es una obra terminada, porque ya descansamos de todas sus obras. O sea, esta es la verdad que va a recorrer a los escogidos y los predestinados para la verdad y los va a hacer madurar. ¿Por qué? Por la palabra de justicia. No van a ser participantes de la leche. ¿Sí? Dejarán esto, dejarán la ciencia de la ley que acabará, porque ella contiene estas cositas, profecías. ¿Por qué? Porque el último profeta fue Juan el Bautista, ¿sí? Según la ley. Pero mientras se enseñe la mente de Moisés, pues no va a cesar la profecía, porque la mente de Moisés trae la profecía. O sea, lo que no conoce en perfección, lo profetiza para que suceda. Lo que no conoce la revelación del misterio, lo habla en lenguas, hablando misterio con Dios. Pero lo que está diciendo es la palabra de justicia, que se la recuerda al Espíritu, pero se la tiene que revelar, ¿sí? Porque la fe viene por oír, se la tiene que revelar la mente de Cristo en alguien que establezca la cabeza de Cristo, o sea, que Cristo tenga donde recostar la cabeza en ti, para que te revele la profundidad del misterio, ¿sí? Decir que Satanás fue destruido hace más de 2000 años es un misterio grande para muchos, pero para los que ya están establecidos en la gracia, afirmar el corazón en la gracia, ya eso es algo normal. Satanás no existe, ¿sí? Pero para un niño entenderlo le cuesta, ¿sí? Pero eso es lo que se habla en misterio. Satanás fue destruido en la cruz, el pecado fue destruido en la cruz, no hay pecado hace más de 2000 años, no hay Satanás hace más de 2000 años. La enfermedad fue destruida en la cruz. Se revela que en el antiguo pacto se dijo que aquel pueblo no dirá estoy enfermo, sino que dirá pues lo contrario, estoy sano, porque en la cruz se llevó todas nuestras enfermedades y dolencias. Entonces, en la mente de Cristo, afirmando el corazón en la gracia, hay mucho material para vivir en justicia, paz y gozo, en salud, en bienestar y en bendición. ¿Sí? Ahora, eso se ejecuta por un ejercicio. Dice Hebreos 5, 13 y 14. Ejercitados los sentidos en la palabra de justicia. O sea, en la revelación de los misterios que están ahí dentro de las cartas del apóstol Pablo. Ese es el fundamento que está puesto. El fundamento que está al lado de ese fundamento son las otras cartas que leen los niños. Hay 8 cartas que leen los niños y las mezclan con las cartas de Pablo diciendo que es un solo evangelio, pero ese es un evangelio diferente. Recuerde que Pedro en Gálatas 2:14 fue acusado de predicar un evangelio diferente. Cuando Pablo fue quitado, Pedro escribió cartas, ¿sí? Pablo alertó de que no se dejen mover fácilmente de su manera de pensar por cartas o por palabra, como si fuera nuestra. Entonces, él fue quitado y aparecieron cartas. O sea, Pablo ya sabía que estos fraudulentos que predicaban el evangelio del error iban a aparecer con cartas, ¿sí? Son 8 cartas que te dejan como niño. Primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Judas, Santiago y Apocalipsis. ¿Por qué? Apocalipsis te habla del juicio eterno y Pablo te dice deja ya los rudimentos de eso porque ya fuimos llevados a juicio, fuimos hallados inocentes, alguien pagó el precio, nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. En lugares celestiales andas en el espíritu y no tienes ninguna condenación, entonces no hay juicio para ti porque ya sucedió. Y ahí ya estás resucitado. ¿Por qué? Porque eres una nueva criatura, la nueva criatura no puede pecar, no puede, o sea, su naturaleza es no pecar, y entonces ya está resucitado. Y también está fuera del rudimento de
del rudimento de arrepentimiento de obras muertas. ¿Por qué? Porque ya estás reconciliado, o sea, ya te arrepentiste una sola vez y listo. Y estás ya, y te comienzas a entender por qué estás reconciliado con Dios. Deja la fe en Dios por fuera y sabes que la fe es don de Dios y te habita porque tú mismo eres el Espíritu de Dios. Y de la imposición de manos, que bueno, ¿qué sucede con la imposición de manos? La imposición de manos es que la carne toque la carne. Entonces el que es niño queda esclavo del que lo tocó. ¿Sí? Por eso el que lo toca pasa a ser un principado para él y comienza a verlo como algo grande. Por eso dice dejando ya los rudimentos. ¿Para qué? Para que sea la sabiduría de la palabra de justicia y salga del estado de leche, donde eres inexperto, y pases a entender los misterios de la gloria. ¿Sí? Donde, como este espacio está dedicado a devolverle la cabeza a todo hombre, que es el templo de Dios. Entonces, la cabeza es Cristo. ¿Sí? Cristo. No en rudimentos, sino en palabra de justicia. Así que, amados hermanos, espero que pues sea de provecho todo esto que conversamos con mucho amor, porque el amor es lo que dura para siempre. Bendecidos.